Muchachos, tomen asiento, por favor. Bueno, pues bienvenidos todos ustedes. Hoy es un día particularmente importante o diferente, ya que tenemos visita de Sudamérica. Ahí vienen los hermanos que vienen de Chile y una hermana que viene de Uruguay. En un momento más también se van a integrar unos hermanos que vienen, uno de Guyana, creo, y otra persona de Canadá. Entonces, bueno, eso acrecenta un poquito más nuestro fervor por las naciones. Es decir, bueno, en la iglesia tenemos hermanos venezolanos, argentinos, americanos, muchos mexicanos, entonces michoacanos también cuenta, de la familia. Entonces, pues damos gracias a Dios por su reino, por la multitud de su reino, ¿no? Vamos a inclinar nuestra cabeza, por favor, vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo al Señor. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, porque te ha placido manifestarte a nosotros a través de tu palabra. Ahora, Señor, suplicamos que con ese mismo espíritu, Señor, que has inspirado estas palabras, inspire, Señor, nuestros corazones, abras nuestras mentes, abras nuestro entendimiento, Señor, y podamos ver tu gloria, Señor, a través de este estudio. Te suplicamos que asimismo, Señor, esa gloria, Señor, que vemos en la descripción de tu palabra, sea de tal forma, Señor, que transforma nuestras vidas día a día. Te suplicamos que en especial este día nosotros saldremos muy reconfortados, Señor, y salgamos muy desafiados, Señor, no por las circunstancias, Señor, sino por tu Espíritu, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres poderoso. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando ¿qué libro? Esther. Esther es un libro muy particular de la Biblia, quizá uno de los más singulares. ¿Por qué? ¿Cuántas veces se menciona el nombre de Dios en el libro de Esther? Ni una. Esto es un dato muy curioso porque cuando no se menciona el nombre de Dios en hebreo es la combinación de 4 letras, ¿no? Bueno, en ninguna página del libro de Esther usted va a encontrar la descripción de las 4 letras, ¿no? Sin embargo, el propósito del libro es claro. ¿Cuál es el propósito del libro? El propósito del libro es de alguna forma describir el porqué de la fiesta del Purim. Yo sé que los dejé más o menos igual. La fiesta del Purim es una fiesta que año con año, aún hoy, se celebra entre el pueblo de Israel y el pueblo judío, en donde se conmemora la liberación o la liberación fortuita, no iba a decir fortuita, la liberación milagrosa del pueblo de Israel a manos de una matanza que hubo en esa época en Babilonia. Entonces se celebra, y al parecer, como está escrito el libro de Esther, se escribe de una forma de añoranza, es decir, hacia atrás. Ellos de alguna manera están rememorando qué es lo que sucedió en esa época, o sea que no se escribió en tiempo presente. Dice el versículo 1, capítulo 1: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias. Asuero es otro nombre que se da al rey Jerjes. ¿Quién era el papá del rey Jerjes? Darío, exactamente. Muy bien. Bueno, el rey Darío era papá del rey Jerjes, y este hombre pues era de alguna manera el emperador, más bien, ¿no? Y él reinaba sobre 120 provincias. Una de esas provincias, ¿cuál era? Israel o Judea, ¿no? Particularmente. Ahora dice que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Recordad que era un imperio, y el imperio se llamaba Medo-Persa. Tenía un componente medo y un componente persa, ¿no? Ahora, ellos gobernaban en Susa, pero también existía otro ciudad que se llama Persépolis, que era donde gobernaba el anterior rey, ¿no?
Ahora, esta cena es importante y es histórica, no es solamente un asunto de que nos vamos a sentar un grupo de amigos a cenar y a ver cómo van las cosas, ¿no? Esta cena, muy en particular, tenía que ver con una planeación de una guerra. Estaban planeando la guerra ¿con quién? Con Grecia. Recordar que dos reyes anteriores, Artajerjes propiamente, él combatió con los persas en una guerra muy importante que se llama la primera guerra del Peloponeso, y en esa guerra hubo una batalla muy importante que viene un poco a nuestros tiempos, pues porque se libró la batalla de Maratón, y se recordaron que se llama la batalla de Maratón, ¿no? Es decir, ellos ganan, un griego ve que los griegos ganan propiamente y se regresa hacia Atenas, y la distancia que hay de donde él obtiene la noticia, donde la entrega, son 42 kilómetros. De ahí viene la prueba de maratón. Entonces la historia dice que cuando llegó a Atenas diciendo ganamos, en cuanto llegó se cayó muerto, ¿no? O sea, como que no tenía mucha condición física, pero el punto es ese. Ahora, estaban ellos planeando la segunda guerra, es decir, perdieron los persas, ahora vamos por el desquite, ¿no? Entonces él junta toda la crema innata de la milicia, de los gobernantes, y están en eso. Dice que la fiesta duró muchísimo tiempo y que aparte hicieron otra fiesta. Y no solamente eso, sino que todas las esposas o las parejas de todos estos gobernantes y todos estos generales hicieron una fiesta aparte. O sea, la reina Basti, que era la esposa del rey Asuero, tenía también su banquete aparte, ¿no? ¿Cómo ha de haber sido? No sé, dice que era muy suntuoso, que había oro, que había reclinatorios de oro y todo eso, ¿no? Igual que en mi casa. El punto es aquí de que finalmente ellos tuvieron un banquete y el rey, ya entrado pues como diremos, un poco alegre de su corazón por el vino, porque la ley era que tomaran sin medida y sin presión, es decir, si tú quieres tomar, pues vas a tomar, y si no, pues no tomes. Pero ya ve cómo la gente, cómo son los hombres débiles y sentimentales. Yo supongo que el rey, en un momento de debilidad, pues estaba bastante alegre, y en ese momento dice: vamos a traer a la reina Basti, porque si ustedes piensan que mi reino es totalmente glamoroso y es poderoso y es portentoso y tengo todas las riquezas del mundo, espérense que vean mi reina. Ese es un poco el hilo de pensamiento. Manda a traer a su reina, que aparentemente era haber sido muy bella. ¿Y cuál cree que es la respuesta? Pues no. En el grupo del jueves tuvimos un debate sobre si la reina estaba en lo correcto o si no. Ya ve que luego las mujeres, no, pues si estaban todos borrachos y como se bueno. Por otro lado dijimos, bueno, pues él la quería presumir, ¿no? Estaba en su derecho. Aquí el punto es de que finalmente aquí se trataba de una orden de Estado. Desgraciadamente en este caso el rey dejaba de ser un hombre solamente, sino que también representaba al Estado, ¿no? Y cuando él emite una orden, pues se tenía que cumplir de alguna manera, ¿no? Aunque fuera en este caso quizá una orden injusta. Bueno, la reina Basti se niega. Entonces comienza a haber una disensión sobre, bueno, ¿qué debemos de hacer? Unos sabios, hombres muy sabios, todos los hombres coincidimos en que eran hombres muy sabios, dijeron muy puntualmente que este hecho deja de ser un hecho en la familia de Asuero y se convirtió en un asunto de todo Persia. ¿Por qué? Porque va a suceder que luego las esposas no van a respetar a sus esposos. Ese fue el hilo de pensamiento, ¿no? Ya no sé si estamos de acuerdo o no, pero bueno. Luego nosotros hay que hacer otro partido cristiano del rey Asuero o algo así. El punto es aquí, finalmente la reina Basti no fue. Los consejeros dijeron: hay que deponerla. Y aquí el punto, ya fuera de cualquier broma, es: no podemos permitir que la ley de Media y de Persia se quebrante. Ese era el asunto. Ya sin pasiones. Aquí el detalle es de que finalmente se urde un plan, y en ese plan resulta ser que dicen los consejeros: pues hay que sustituir a la reina. Y es cuando llegamos al capítulo número 2. Dice: pasaste estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero. Ya dijeron: ya calma, tranquilo, vamos a pensar bien las cosas. Dice: se acordó que Basti y de lo que ella había hecho, o sea, recordó más bien qué es lo que había hecho y de la sentencia contra ella, es decir, el consejo de estas 7 personas muy sabias, ¿no? Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleguen a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al griego Jejai, eunuco del rey,
guarda a las mujeres y que les den sus atavíos. Es decir, ya había una sentencia, había un plan, ahora lo llevamos a cabo. Mandan cortesanos, mandan mensajeros por todo el reino, imagínense un reino bastante vasto, y dice: las muchachas más guapas, las mujeres más guapas, que sean solteras obviamente, las van a traer, ¿no? Y las van a dejar en una casa. Es interesante ver esto, había dos casas. En una casa las preparaban, entrevistadas por el rey personalmente, y después pasaban a otra casa. Eso es muy importante por lo siguiente. De hecho, así se da la dinámica aquí con Esther. Si el rey deseaba otra vez estar con la muchacha que ya había dejado, que pasó de la casa 1 a la casa 2, la tenía que llamar por nombre. ¿Sí? Esa era la idea. Entonces ustedes pueden ver que el valor moral y el valor como persona de una mujer en el reino medio persa pues no era mucho, no había mucha evaluación, ¿no?, de la persona. Es decir, pues de alguna manera eran tratadas como objetos. Digo esto por lo siguiente: aquí hay un problema moral muy importante que no solamente nosotros lo hemos percatado, sino que también se ha percatado. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 9 dice, un poquito antes, Mardoqueo era su primo. No dice si su primo hermano, pero eran primos propiamente. Aquí el punto es de que él vino, sus parientes vinieron de la deportación del rey Jeconías. Y el rey Jeconías, se llama Joaquín también, él a los 18 años comenzó a reinar, y después de 3 meses llegan las tropas babilonias y se los llevan a él, a los príncipes, a los oficiales, a la gente importante de Jerusalén, se la llevan cautiva. ¿A dónde? A Babilonia. ¿Quién iba en ese grupo? Daniel, exactamente. Daniel, como príncipe de Judá, iba ahí, ¿no? Y contrastamos de alguna forma estas dos situaciones. Daniel es cautivo, va a la corte del rey Nabucodonosor, y ahí le comienzan a decir: bueno, tienes que tomar estos alimentos, tienes que tener estas actitudes. ¿Y Daniel qué hizo? Se negó. Aquí Esther está en una situación un poco similar. Es decir, ella es, por ser judía, era una ciudadana segunda, no tenía los mismos derechos los judíos que los persas, ¿sí? Segundo, ella era mujer, y ya ve que el valor de la mujer pues no era muy fuerte. Entonces, cuando va el emisario del rey a su ciudad, a la ciudad donde esta muchacha vivía, ¿ella tenía opción de negarse? Seguramente no. Ahora, ella es tomada de alguna forma prisionera por el rey, pues es la verdad. Digo, cuando la jaula sea de oro, no deja de ser una jaula. La llevan con el eunuco, empiezan a prepararla físicamente, y adicionalmente le dan ciertas cuestiones de protocolo. Y después de eso, ella sabía que iba a pasar una noche con una persona que no era su esposo. ¿Notan el conflicto moral aquí ya? Y adicionalmente ella iba a comer alimentos no permitidos, seguramente. ¿Por qué? Porque vemos que ella encontró gracia con el eunuco, y ¿qué es lo que comenzó a hacer con ella? La comenzó a vestir, la comenzó a alimentar de una manera especial, porque ella veía en ella algo diferente. ¿Se da cuenta? Ese es el problema moral, ¿no? Sin embargo, vemos que el propósito del libro, y eso lo vamos a ver un poquito más al final, tiene que ver con Dios, y que con que Dios estaba presente en la vida de Esther, y que Dios no solamente estaba presente en la vida de Esther, sino que la escogió a ella para algo, para un propósito muy particular en la liberación del pueblo de Israel, del pueblo judío más bien, ¿sí? Entonces hay que tomar muy en cuenta este tipo de cosas. Sin embargo, quiero enfocar esto. Digo, mi esposo y yo luego tuvimos una disensión, porque cuando yo vi que estaba cortada la lección, dije: pues ¿cómo? Y le voy a decir por qué. El libro de Esther es toda una historia. Ya comenzamos con intrigas, comenzamos con una muchacha en una situación un poco comprometida, comenzamos con ese tipo de cosas, comenzamos con intrigas políticas, con asesinatos, y terminamos con una liberación, un final feliz, ¿no? Pero pues, lo vamos a cortar. El final feliz pues lo vamos a tener quizás la siguiente semana. Pero bueno, aquí quiero enfocar en dos puntos. Primero, y muy acorde a lo que estaba platicando la mañana con nuestro hermano chileno, el punto aquí es este: todos nosotros, los creyentes y los no creyentes, tenemos un muy falso sentido de seguridad, y tomamos riesgos. El caso de la reina Vasti es que ella tomó riesgos, ¿sí o no? Ella tomó un altísimo riesgo al decirle que no a su esposo. ¿Quién era su esposo? Su esposo no era propiamente el presidente municipal de Susa, ¿no?
era el emperador. Y él dijo no. Esther estaba tomando sus riesgos. ¿Qué pasaba si ella decía que no a la orden del rey también? ¿Qué pasaba si ella estaba en la casa de las doncellas y ella se negaba a tomar alimentos? Daniel tomó sus riesgos. Cuando a él le pusieron los alimentos, él dijo, yo no puedo comer eso. Y el punto, hermanos, es si Dios quiere que nosotros tomemos riesgos sobre las cosas o no. Y yo puedo identificar 3 riesgos muy importantes. Vamos al primero de Samuel. Ponga su dedo aquí, vamos a regresar. Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Shmuel, como es correcto en hebreo. Samuel capítulo 15, versículo 3, habla del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel propiamente. Y el capítulo 15, versículo 3 dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, a vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese es un mandato de Dios, ¿sí? Ahora, en ese mandato de Dios, Dios le está ordenando a Saúl lo siguiente: vas a ir al pueblo de Amalek y vas a arrasar ¿con qué? Con todo. Lo bueno y lo malo, lo apetecible, lo no apetecible, todo va a tener que pasar por ti. ¿Por qué? Porque yo los estoy juzgando y el instrumento de mi juicio va a ser ¿quién? Tú. Y los estoy juzgando por cosas que pasaron en el pasado, ¿no? Ahora dice versículo 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas perdón, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cuál era la orden de Dios? ¿Y qué fue lo que hicieron? Aquí, ¿cuál es el riesgo? Ahora, ¿qué sucedía si ellos de alguna forma obedecían a Dios a pie juntillas? Existía un riesgo también, ¿no? Existía el riesgo, según quien puede ser en su mente, de que los demás reinos que estaban contiguos, Amalek, dijeran, bueno, si eso lo hicieron los amalecitas, pues nosotros vamos a hacer una federación. Digo que finalmente eso sucedió y vamos a ir contra ellos. Entonces ellos dijeron, no, vamos a perdonar y vamos a perdonar a lo mejorcito. Pues total, ¿cuál es el problema? Ahora, interesante es ver lo siguiente, dice: después llega el profeta Samuel, el que lo había ungido anteriormente, dice: Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oye mis oídos. Era una pregunta retórica porque Dios ya le había dicho a Samuel que lo que había pasado, ¿no? Entonces sale apresuradamente Saúl a hablar con este Samuel y dice: hicimos todo lo que tu Dios dijo que hiciéramos, tu Dios, o sea, no nuestro Dios, tu Dios. Y fíjense lo que dicen. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y en las víctimas como que se obedezca sus palabras. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú te desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas. Porque todavía fue obstinado, él dijo, no, yo sí lo hice, no, sí, y además todavía tuve el buen corazón de traer todo esto para el sacrificio en Gilgal de tu Dios. Y Samuel es ahí cuando le pone el alto y le dice, no, cuidado con lo que estás diciendo. La obstinación es como que, como pecado de qué. ¿Por qué? Porque tú te conviertes en tu mejor consejero, por encima de Dios, y el futuro lo tienes tú ya aquí. Por eso es como pecado de adivinación. ¿Te conviertes en quién? En tu Dios. Eso traído a la vida moderna. ¿Qué tal, muchachos? Y hoy voy con los muchachos, con tener un novio inconverso. El Señor, ¿qué les dice? No te unas en yugo desigual.
No, pero ¿cómo? Si es tan buen muchacho, puede servir al Señor en un momento dado, ¿sí o no? Ese es nuestro razonamiento. Y el Señor, ¿qué te dice? Como pecado de adivinación es que la obstinación. Mucho cuidado con lo que están haciendo, con lo que están pensando. Ahora, ¿hay un riesgo en obedecer a Dios? Puede ser que en tu mente pienses de esta manera. ¿Y si me quedo? ¿Sí o no? Ahora, pero no paramos con Saúl ahí. Vamos a Samuel, primero Samuel, capítulo 10. Dice versículo 1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Está hablando de Saúl. Tiempo antes de que esto pasara, dice, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido por príncipe sobre su pueblo Israel? Es decir, lo está ungiendo en ese momento. Bueno, lo manda en una guerra con los filisteos, versículo 6, muy importante. Fíjese, dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, está hablando Samuel a Saúl, con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado ¿en qué? En otro hombre. El Espíritu de Santidad, que es aquí a quien se está refiriendo, el Espíritu Santo, ¿él qué va a hacer con Saúl? Mudarlo en otro hombre. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Nos muda en otras personas, nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos hace unas nuevas criaturas. Ahora dice, versículo 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. El riesgo, hermano, aquí es esperar el tiempo del Señor. Claramente el Dios nuestro Señor a través de Samuel está diciendo, vas a esperar 7 días. ¿Y quién va a hacer el sacrificio? Samuel, como le correspondía. Le resumo, resulta ser que está presta la batalla, Samuel no llega, ve el reloj, Saúl no llega, pone la alarma, no llega, ¿y qué es lo que hace? Entra en pánico porque el pueblo comienza a murmurar y dice, no, tenemos que sacrificar. Agarra un animal, lo sacrifica, y en eso ¿quién cree que va llegando? Samuel. Y le dice a Samuel, oye, ¿qué te pasa? Es que tuve miedo, dice Saúl. Vi que no, que te dilatabas y dije, ¿cómo yo voy a ir a la batalla y no he hecho el sacrificio? ¿Se dan cuenta? Aquí, hermanos, y los muchachos también, tiene que ver con el tiempo. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Y Dios, de hecho, no está ni tan siquiera regido por el tiempo. Una pregunta muy clara. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando comenzó su ministerio? 80 años. 80 años, y mientras estuvo 40 años en el seminario bíblico de Sinaí, en el desierto, hermanos. ¿Apacentando qué? Ovejas. ¿Cuántos años? 40. No, pues es que yo tantos dones que tengo. Seguramente el Señor se está perdiendo un gran siervo, ¿no? Es eso, ese es nuestro hilo de pensamiento. ¿Y qué pasa? No, pues que yo ya salí del instituto y que no sé qué, yo debo de poder hacer esto. No, hermanos, es un llamado del Señor. El Señor nos llama, y nos llama ¿cuándo? En el momento en que Él desea que sea. Entonces nosotros nos apresuramos, asumimos un riesgo, pero el Señor no quiere eso. Él quiere que asumas el riesgo de esperar el llamamiento de Dios y hacer las cosas ¿cuándo? En su tiempo. No, pues si ese está orando 2 días por ese muchacho, ya sé que es la voluntad de Dios para mi vida por siempre. Es cierto eso, hermanos. Y aquí el punto es, entra el pánico, digo, bueno, si todos son 2 días, ese es el muchacho, a lo mejor es el último muchacho que me va a hacer caso. Nuestro pensamiento. Para los muchachos, ¿tienen una idea más o menos de cuántos años yo oré para saber si me iba a casar con mi esposa Diana o no? 3 años. 3 años orando. Y no di ningún paso hacia allá, sino hasta que el Señor me confirmó. Es una de las pocas cosas que pedí una señal clara a Dios. Y cuando la señal clara fue, ahí fui. ¿Sí? ¿Qué trato de decir con esto, muchachos? Nosotros, cuando somos más jóvenes, queremos comernos el mundo a bocanadas, ¿no? Tenemos todo el futuro, pensamos que estamos seguros en lo que estamos haciendo. Pero no.
Nuestra seguridad no está en nuestras capacidades, en nuestra juventud, en nuestras fuerzas. Nuestra seguridad está en ¿quién? En Dios. Y solamente en Él estamos seguros. Y solamente cuando su voluntad estamos haciendo es cuando nosotros encontramos paz, encontramos serenidad. Si nosotros comenzamos a comportarnos como nuestros propios dioses y a dirigirnos a nosotros según nuestro mejor criterio, ¿qué es lo que va a pasar? Nos estamos revelando a la persona de Dios. Y eso, mis queridos hermanos, amigos, se llama pecado. Sin más, es pecado. Luego nosotros pensamos o tendemos a pensar que el pecado son cosas socialmente aparatosas o moralmente discutibles, ¿no? El pecado, hermanos, queridos amigos, es todo aquello en donde nosotros no amamos perfectamente a Dios. Y aún esperar en sus tiempos es amarlo a Él perfectamente. Obedecer sus mandatos es amar. Es decir, nosotros porque lo amamos es que nosotros obedecemos sus mandatos. ¿Y hay riesgo en ello? Sí. ¿Por qué un riesgo? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Y puede ser que todos tus amigos te dicen, bueno, ya tienes 21 años y no tienes novia. ¿Y qué? Nosotros no somos ciudadanos de este reino. ¿O sí? ¿Qué tal con su dinero? ¿A poco no sentimos seguridad cuando llega el cheque? Y cuando nos sobra, mejor aún, más seguridad. ¿Sí o no? Recordarán la historia del Evangelio de Lucas, cuando la viuda pobre está trayendo su ofrenda hacia las urnas donde luchaba, ¿no? Dice que nuestro Señor Jesús estaba observando esa escena y veía que grandes ricos venían y echaban literalmente lo que les sobraba y echaban muchísimo dinero. Y los sacerdotes del templo estaban felices. Sin embargo, llega la viuda y echa 2 blancas. La ley del templo, de alguna forma, preveía el hecho de que gente muy pobre, como la viuda en este caso, si echaban una moneda de más alta denominación, le regresaban cierta cantidad. Pero a ella, al haber echado todo su sustento y que era tan poco, no existía posibilidad de que le regresaran nada. ¿Se puso ella en riesgo? Totalmente. ¿Dios observó eso? Por supuesto que sí. Porque la confianza de esa mujer estaba ¿en dónde? ¿En su dinero? ¿En lo que ella tenía? No, estaba en su Dios. ¿Usted tiene seguridad en eso, hermano? ¿En su profesión? ¿En su trabajo? ¿En sus fuerzas para ganarse dinero? ¿O tenemos confianza en el sustento que día a día el Señor permite que nosotros tengamos? Si nosotros somos ciudadanos de este reino, nuestros ingresos son ¿de quién? De Dios. Y todas las cosas que nosotros tenemos o tendremos en un futuro, ¿le pertenecen a quién? A Dios. ¿Qué de lo que usted tiene ahora se va a llevar al reino de Dios? Absolutamente nada, ni los zapatos. Entonces, ¿por qué nos aferramos a ese tipo de seguridad? ¿Por qué no corremos el riesgo de creerle a Dios y poner todos nuestros bienes al servicio de su reino? ¿Por qué no lo hacemos? Porque el dinero constituye para nosotros algo que se llama ¿qué? Un Dios ajeno. Un Dios ajeno. ¿Qué tal en compartiendo el Evangelio, hermanos? Que es un riesgo un poquito más. Vamos a Lucas capítulo 21, por favor. Versículos 12 y 13. Está hablando de los tiempos futuros nuestro Señor con sus discípulos, ya las últimas palabras antes de ser crucificado. Dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Usted se pone en riesgo por el Evangelio? ¿Nos ponemos en riesgo por el Evangelio? Dice aquí que el ser creyente
es tal que es riesgoso. Porque aquí de alguna manera maneja incertidumbre, es decir, algunos van a ser llevados a las sinagogas, van a ser muertos, martirizados, de alguna forma, lo que está diciendo. Pero dicen, ustedes no se preocupen por ello, sino que esa situación tan penosa o tan difícil les es ocasión a ustedes, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. La angustia de los creyentes es una ocasión, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Ponerse en riesgo es necesario para el creyente, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. O no es riesgoso cuando usted va en la calle y ve a una persona sola ahí y el Espíritu le mueve para que vaya y le hable, usted va y se empareja con esa persona y comienza a hablar del Evangelio. ¿Es un riesgo? Por supuesto que sí. Usted no sabe si va a sacar una pistola y lo va a dar. Pero eso es necesario para el creyente, porque es un mandato del Señor. Usted puede quedarse callado, paralizado por el miedo y decir, no, yo, pues ¿cómo? ¿Qué tal mandar a nuestros hijos a las misiones? No, si el país se está deshaciendo, digo, hay que ser prudentes, es cierto. ¿Nosotros podemos proteger a nuestros hijos? Saliendo de aquí, nuestros hijos en la cocina de nuestra casa no pueden morir por cualquier situación. Por supuesto que sí. ¿Preferimos acaso que nuestros hijos tengan cierto grado de diversión? Que bueno, pues ellos son del mundo, mira, pues ahí están sus amigos, ni modo que sean marcianos en esta tierra, pues que se vayan con ellos. ¿Qué preferimos? ¿O preferimos que ellos estén en cierto riesgo predicando el Evangelio día a día en su escuela, con sus maestros, en la calle, con sus amigos, con los vecinos? ¿Qué prefiere usted? Y cuidado con lo que contesta. ¿Qué prefieren? ¿Qué preferimos? Ser creyente, hermanos, ser creyente en un mundo gobernado por la oposición, en este caso Satanás, es un riesgo. Pero dice nuestro Señor Jesús que nosotros no temamos a quienes pueden matar el cuerpo y nada más, sino que nuestro temor tiene que ser por aquel que además de matar el cuerpo puede dejar nuestras almas ¿en dónde? En el infierno. Y ahí está hablando de quién, de Dios. Nuestro temor reverente tiene que ser a la persona de Dios, a la persona de Dios. Hebreos capítulo 11 habla sobre es toda una disertación acerca de la fe. Y se acuerdan que ahí dice de alguna forma que el fruto de la fe o la consecuencia directa de la fe es que nosotros creemos lo que no vemos y tenemos una convicción acerca de lo que esperamos. Y empieza a describir cómo los grandes hombres de fe se levantaron, o Dios los levantó, y comienza a hablar de Moisés y de Gedeón y de Jefté, y empieza a hacer toda una disertación de esas personas que dice que muchos de ellos murieron sin ver lo que estaban esperando, a fin de alcanzar ¿qué? Algo mejor. ¿Sí o no? De eso está hablando. Y habla no solamente de ellos, sino habla de otras personas que son anónimas. Esos creyentes anónimos que murieron en el circo romano, que murieron muertos, aserrados. Dice que muchos de ellos recibieron en resurrección a sus muertos y otros no, a fin de alcanzar otra cosa. Ahora, el otro capítulo, el capítulo 2, habla de otra cosa. Dice que nosotros teniendo una nube, tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado y de todo esto que nos asedia. Ahora, ¿de qué está hablando ahí propiamente? Está hablando de qué? De que ellos son testigos. Esas personas que murieron son testigos ¿de quién? De nosotros. Y están en las tribunas del estadio y nosotros estamos en la pista. Aquí el punto es, y mi punto es, el Señor Dios no nos desafía a nada, no tiene por qué. Él manda, se obedece, que alinees a Dios o no. ¿Quién nos desafía? Los que están en las tribunas, todos aquellos creyentes que nos precedieron y que muchos de ellos fueron muertos por lo que creían, por su Dios. Y el Señor nos otorgó una esperanza mucho más amplia, que es la misma esperanza que nosotros tenemos, y todos ellos los están desafiando a todos nosotros y están diciendo: toma el riesgo, cree a Dios, no desmayes,
pon tus ojos en nuestra mirada ¿en quién? En Cristo, en la meta. En los años 50, un grupo de jóvenes, muchachos, estaban en la universidad y comenzaron a tener un sueño. Dios les inspiró para tener un sueño de irse de misioneros a Ecuador. Ellos vivían en Estados Unidos. Los años 50, pues de alguna manera, recién acababa de terminar la guerra, comenzaba el despertar de muchas cosas en la sociedad americana. Ellos eran americanos y ellos de alguna manera sintieron el llamado de Dios a ser misioneros en Ecuador. Fueron como 4 parejas y la hermana de uno de ellos se fue con ellos. Es decir, no solamente se fue la esposa, sino también acarreó con la hermana, ¿no? Se van a Ecuador, comienzan ahí una obra evangelizadora, comienzan a repartir Biblias en castellano con las iglesias presbiterianas que había en esa zona y comenzaron una obra. Sin embargo, ellos deseaban hacer otra cosa. Había etnias en el Amazonas que no habían sido alcanzadas. Entonces ellos se van para allá, mueven sus campamentos hacia allá, ¿no? Y ellos tienen una avioneta en donde de alguna forma comienzan a tener contactos con una etnia, particularmente que se llaman los Aucas, que no tenían contacto con la civilización, propiamente, con otro tipo de situaciones, ¿no? Ellos llegan en un ramal del río, ven la manera de aterrizar la avioneta, comienzan a interactuar con ellos poco a poco. Un día, cuatro de ellos no regresan. 4 de ellos no regresaron. Los empezaron a buscar. Una semana después los encontraron tirados en el río, atravesados por la lanza. Usted, como esposa de misionero muerto, asesinado, ¿qué hace? Pues que se pudran en el infierno, pues. 2 de ellas se pusieron en riesgo, cargaron a los niños y se los llevaron de vuelta a Ecuador. La tribu, de alguna forma, el Señor movió las cosas para que ellas pudieran irse a vivir con la tribu. Y comenzaron a evangelizarlos. Y el Señor alcanzó toda la tribu. Porque 2 mujeres tuvieron el valor de tomar el riesgo de obedecer la palabra de Dios, de esperar su tiempo, de desprenderse totalmente de lo que ellas tenían y de ir a predicar el evangelio. 2 mujeres, sus hijos. ¿Sabe cuál es el momento más culminante de todo este asunto? Sin contar además de las muchas situaciones que tuvieron ahí con la etnia. Esos hombres ancianos de la tribu que mataron a las personas se convirtieron en los ancianos de la iglesia. Y no solamente se convirtieron en los ancianos de la iglesia, ellos bautizaron a los niños en el mismo río que habían muerto sus padres por llevarles el evangelio. Usted se puede preguntar, bueno, ¿cómo es que pasan estas cosas? ¿Cómo es que de ser unos asesinos, o de haber matado a estas personas, llegan a ser ancianos de la iglesia y llegan a bautizar a los hijos de los misioneros? ¿Se acuerda de 1 Samuel capítulo 10 que dice que el Espíritu te mudará en qué? En un nuevo? Nosotros, hermanos, somos transformados por el poder del Espíritu Santo en nuevas personas, y nosotros formamos una comunidad a través del mundo, unidos por el poder del Espíritu Santo, y somos unas nuevas personas. Y como creyentes no podemos ser iguales, no debemos de ser iguales. Deben de suceder ese tipo de cosas, porque que nosotros tengamos el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones es un milagro. Usted no puede tomar los riesgos delante de Dios, este tipo de riesgos, si usted no está con el poder del Espíritu Santo. No puede. Solamente a través del poder del Espíritu Santo usted puede renunciar a estas cosas, y usted puede tomar su vida
dársela al Señor, y el Señor la puede tomar y hacer cosas como este tipo de situaciones. Ahora, estos hombres lo están desafiando a usted. Estas mujeres, que una por cierto, una de ellas acaba de morir hace poco, las desafían a todos ustedes. ¿A qué los están desafiando? A tomar riesgos, a renunciar. Así como Esther tomó sus riesgos, así como Daniel tomó sus riesgos. Ahora ellos les dicen a ustedes: tomen el riesgo. Si ustedes quieren ver la gloria de Dios, no lo pueden hacer desde la comodidad de su casa, viendo la televisión. La gloria de Dios se ve en la trinchera, hermanos. Se ve con el vecino transformado. Se ve con su enemigo viniendo a los pies de Cristo. No de otra manera. Y si usted no toma esos riesgos, su vida va a ser desperdiciada. El jueves, particularmente, que a la hermana Gloria le tocó el devocional, ella mencionó un extracto de un libro que se llama No desperdicies su vida. Y estaba mencionando un poquito esto, precisamente. Estaba mencionando de una pareja de americanos que se acababa de jubilar, que salió en una revista, La Crónica, y que finalmente ellos ya estaban, pues, se fueron a Florida, compraron un bote y se iban a poner a navegar por el Caribe y todo esto, ¿no? Y la conclusión del pastor que escribió el libro dice es que ellos están desperdiciando su vida. Y puede ser, hermanos, que nosotros estemos desperdiciando nuestra vida desde la comodidad de su hogar. Para concluir, uno de estos hombres se llamaba Tim Elliott. Él, antes de irse de misionario a Ecuador, escribió unas palabras que dice: no es absurdo ceder lo que no podemos retener a fin de obtener lo que no podemos perder. Y eso lo dijo cuando muchos de sus amigos le decían: mamá, ¿qué vas a Ecuador? Es absurdo. Y hoy, hermanos, esas palabras tienen que traspasar su corazón, y de alguna forma usted debe entender esto. Su vida es un desperdicio si no la vive para Dios. De nada sirve que nosotros tengamos un novio, o tengamos un trabajo, o tengamos la culminación de nuestros sueños, si en todos esos sueños, o en ese novio, o en ese esposo, está fuera de la voluntad de Dios. Es absurdo, es pérdida, totalmente pérdida. Hoy el desafío para sus vidas, de todos esos hombres y mujeres que han muerto en la trinchera, es eso: tomen el riesgo, vean la gloria de Dios y sean muy felices por ello. Vamos a ver. Señor, te damos tantas gracias por tu amor, y ahora, Señor, al escuchar tu palabra, al rememorar, Señor, cómo es que muchos de tus siervos han sido sacrificados por causa de tu nombre, hoy, Señor, te suplicamos que nuestros corazones sean desafiados de tal forma, Señor, que nosotros podamos tomar el riesgo de ver tu gloria día a día, Señor. El riesgo, Señor, de predicar tu evangelio. El riesgo por la justicia, Señor, de mantenernos en lo que nosotros creemos, Señor, que es tu voluntad, de ceder tus tiempos, de ceder todos nuestros bienes y lo que somos, Señor, hacia ti. Ahora, Señor, yo te suplico que el Espíritu, Señor, nos lleve a ese punto. Te damos gracias por tu amor en nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a tener unos 5 minutos de receso y aquí por los niños.